Voy a volver a refutar a Luis Toro y sus herejías. El bautizo de los bebés, como lo enseña Luis Toro y como lo enseña la Iglesia Católica, es antibíblico. Es una herejía. Es un disparate. Es un error garrafal. Voy a usar dos pasajes del libro de los Hechos para refutar a Luis Toro y a todo su séquito. Dice Hechos 2:38 y 39. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para todos cuantos nuestro Señor llamare. El primer requisito, Luis Toro y amigos católicos, para bautizarse debe ser que la persona se arrepienta. Pedro fue claro y conciso. Dijo, arrepentíos, bautícense, pero primero arrepentíos. La palabra griega para arrepentimiento ahí es la palabra metanoeo, que significa cambio de mente. Pero aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, fue escrito dentro de la cultura hebrea. En el idioma hebreo, la palabra arrepentimiento es la palabra teshuvah, que significa volverse a Dios. Entonces, no solamente la persona que se arrepiente cambia de mente, también se vuelve a Dios. No solamente le da la espalda al pecado, va hacia Dios. La parábola que describe esto que estoy diciendo es la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo reconoció que estaba mal, que estaba pecando contra Dios y contra su padre, él cambió de mente mientras estaba comiendo algarrobas con los cerdos, se arrepintió y volvió, o sea, completó el arrepentimiento, volvió a su padre y su padre hizo fiesta. Jesucristo dijo, así os digo que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, o sea, se vuelve a Dios. Dios lo espera con los brazos abiertos cuando cambia de mente y se vuelve a Dios. Entonces, yo te pregunto a ti, Luis Toro, y a cualquier cura o sacerdote católico, ¿cuándo un bebé se puede arrepentir? ¿Cuándo un niño de meses, de 1, 2, 3, 4 años, se puede arrepentir? Por lo tanto, ustedes al disque bautizar, porque ni siquiera bautizan, están rociando. La palabra bautizo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir. Cuando ustedes le echan agua con una jícara en la cabeza a un bebé, a un niño pequeño, número uno, no lo están bautizando, porque eso no es bautizar. Están fingiendo que bautizan. Número dos, ese bebé, ese niño no se ha arrepentido. No hay, yo le reto a cualquier católico, apologista, sacerdote, que me enseñe con su Biblia, que me enseñe dónde en la Biblia se bautizó a un bebé, a un niño. No lo hay. Solamente hay suposiciones. Luis Toro solamente supone que en el día de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, había niños, bebés bautizados, pero no. Pedro dijo, arrepiéntanse. Por eso es que cada vez que hay una persona bautizada, antes de bautizarse, escuchó la palabra de Dios. ¿Para qué la escuchó? Para poder arrepentirse. Valga la redundancia. Entonces, dice Luis Toro en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Dice Luis Toro ignorantemente, ahí está. Le dice a los padres y también le dice que a sus hijos los bautice. Mentira. Mientes, Luis Toro. Eres un mitómano. Vas brincando de mentira en mentira. Aquí cuando dice
Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, se refiere que sus hijos, cuando tengan la capacidad de arrepentirse, también se pueden bautizar. No saques un texto fuera de contexto para armar un pretexto. Yo te pregunto, Luis Toro, ¿sabes hermenéutica? Lo dudo, porque si supieras hermenéutica, no fueras tan cínico y dijeras disparates usando la escritura. Por ejemplo, versículo 37, desde el 36, para leer un poco el contexto. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, al escuchar eso, se compungieron de corazón. Aquí está el arrepentimiento, Luis Toro. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, o sea, no los bebés recién nacidos, no los niños pequeñitos, no. Los adultos, los jóvenes le dijeron, ¿qué haremos? Pedro entonces le responde, arrepiéntanse y bautícense. Y dice versículo 40 y 41, para rematar. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿A quién le dice? ¿A los bebés o a los adultos? A los que ya tienen la capacidad de arrepentirse. Obviamente a la gente adulta, la gente grande. Dice versículo 41, así que los que recibieron su palabra, los que la recibieron, no los que no la recibieron, porque hay adultos que no se arrepienten. Cuando Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque venían a bautizarse con Juan. Les dice, ¿quién les enseñó a ustedes? ¿Quién les predicó? Así versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra o su mensaje o el evangelio, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que no recibieron la palabra que estaba predicando Pedro, que era el evangelio, ellos no fueron bautizados. Solamente los que recibieron su palabra. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Había miles de judíos que habían venido de todas partes a celebrar la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Entonces, Luis Toro basa su doctrina de bautizar a los bebés y a los niños, igual que toda la Iglesia Católica, en suposiciones. Eso no tiene congruencia. Creer y practicar algo en solo suposiciones. Otro texto es Hechos 16:30. El carcelero de Filipo usa también esta historia para tergiversar y crear su propia doctrina. En este caso, Luis Toro con toda la Iglesia Católica la crearon. Y estas son pruebas más de que Jesús no fundó la Iglesia Católica. Porque si la hubiese fundado, practicaría los apóstoles lo mismo que practica la Iglesia Católica. Pero hay tanta evidencia. Hechos 16:30. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primeramente le dice, cree en el Señor Jesucristo. En otras palabras, para que una persona sea salva, se salve, tiene que creer. Concuerda con lo que dice Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese. Concuerda lo que dice Hechos 18:8, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. En otras palabras, el bautizo viene después de creer en Jesucristo, viene después de arrepentirse. Por lo tanto, cuando aquí dice, serás salvo tú y toda tu casa, no está diciendo, Luis Toro, no seas mentiroso, no está diciendo que por la fe del Padre se van a salvar toda la familia, no.
No está diciendo eso. Lo que está diciendo allí es que como tú eres soldado romano, porque era un soldado romano, como tú eres un hombre de autoridad, tú eres el padre de familia, si tú te arrepientes, si tú crees en el Señor Jesucristo, no solamente tú vas a ser salvo, hay una promesa que también tu familia. En otras palabras, la familia también tenía que creer y arrepentirse. Pero como la esposa y los hijos iban a ver la fe del padre, que iba a creer en un judío, no en un romano, porque este soldado, este centurión es romano, era bien obvio y lógico que la esposa y los hijos iban a creer en un judío crucificado. Se lo demuestro con el contexto. 16:32 de Hechos. Y le hablaron la palabra del Señor. ¿A quién? A él, al centurión romano, y a todos los que estaban en su casa. O sea, la predicación no era solamente para él, era para toda la familia, para toda la casa. ¿Por qué le iban a predicar a toda la familia? Si según Luis Toro, con que se arrepienta el papá o el soldado romano, ya toda la familia es salva. ¡Qué absurdo! ¡Qué manera de torcer las escrituras para su propia perdición! Dice 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. O sea, aquí a Pablo y a Silas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La pregunta es, ¿creyeron el soldado romano y toda su familia? Sí, sí creyeron. Entonces, ¿se bautizaron bebé? No. Allí no dice que se bautizaron bebé, sí dice que se bautizaron con todos los suyos. En una ocasión escuché a otra persona decir otro disparate. Pero es que en todas las casas hay bebés. No, mentira. Pero es que en todas las casas hay niños chiquitos. Mentira. Yo no tengo bebés en mi casa y les aseguro que no todas las familias tienen un bebé. Entonces se basan en suposiciones la Iglesia Católica para bautizar a los bebés. No hay un solo texto que diga que un bebé se bautizó. Hay familias, hay adultos, hay personas que estaban conscientes, por eso se bautizaron. Pero suponer que había bebés, que había niños pequeños, es un error garrafal. Es una falacia. Es un disparate. Arrepiéntete, Luis Toro, y todos aquellos que enseñan estas herejías. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.